Es terrible lo que están haciendo los carteles, pero su objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? El objetivo es te reclutamos, te llevamos a otros lugares, nos sirves para nuestros fines, que son meramente económicos. Entonces creo que sí también se tendrá que salir un poquito ahí, pero no va a haber ninguna mayor posibilidad para el gobierno de Claudia Sheinbaum si no hay de entrada pues una aceptación de los desaparecidos que tenemos en el país. Como fosas clandestinas que han encontrado aquí en Puente de Ixtla, en otras zonas, por supuesto, del país, en basureros, el caso de los normalistas, es una realidad que existe, que ocurre. ¿Por qué? Porque de pronto la familia dice, ¿dónde está mi primo, mi hermano, mi papá, mi hija? Es un hecho que no se puede ocultar. Solamente quiero que inspeccionen de aquí a acá. La inspección de un perro entrenado no tardó más que 15 segundos. Y en 15 segundos logró encontrar 5 cuerpos dispersos en el área señalada por el Ministerio Público. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Panorama 360 con un análisis desde todos los ángulos. Como cada noche de miércoles, para mí es un verdadero honor, un privilegio presentar a quienes forman parte de esta mesa de opinión, mi compañera, colega y amiga, doctora Michelle Onofre. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches, para mí también siempre un gusto poder estar con ustedes. Gracias, doctora. Y también, por supuesto, mi compañero, colega y amigo Pedro Tonantzin. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por estar compartiendo esta mesa con ustedes. Gracias, Pedro. Gracias también, por supuesto, a Jaime Luis Brito y Pepe Montes, conductores del espacio de noticias de Panorama 360, de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en Super 98.1. Gracias por esta presentación. Escúchenos en FM para mantenerse siempre bien informados. Y también, por supuesto, gracias a todo el equipo técnico, al staff de Panorama que hace posible que estas imágenes, este audio, lleguen hasta sus dispositivos. Y vamos con la agenda, doctora Pedro, un tema, pues son 3 temas los que tenemos hoy. El primero me parece muy grave y que es reflejo de esta realidad que no suelta al país, que ha costado mucho trabajo pacificar, eliminar la violencia de nuestro Estado como país, como nación. Hay mucha resistencia para que esto ocurra y lamentablemente, como lo vivimos en Morelos hace algunos años, pues estas huellas de violencia, esta evidencia de violencia extrema en contra de la propia población, porque son pobladores contra pobladores, es terrible y en esta ocasión pues gráfica. Esta imagen allá en el norte del país, muy cerca de Guadalajara, donde se encontró en un rancho denominado, doctor, ya hablaremos de ello, campo de exterminio, donde se encontraron elementos que hablan o presumen o nos permiten presumir la desaparición forzada de personas. Y bueno, aunado a ello, y también me gustaría que platicáramos de esto, un predio, un espacio, un rancho, que antes de que las madres buscadoras llegaran a él y encontraran esta evidencia, fue revisado por elementos de la Fiscalía de aquel estado hace algunos meses, no mucho tiempo, y que no dieron parte, no dieron cuenta, o no lo revisaron, o lo ocultaron, o protegieron a quienes allí cometían actos delictivos, y simplemente no trascendió la información de lo que ahí se encontró, doctora. Es un hecho muy lamentable y que refleja lo que está pasando, la situación grave que vivimos en el país. Es ineludible para el gobierno. Yo creo que el que se retomara en la conferencia de una manera pues muy superficial no te refleja lo que tendrían que estar haciendo las autoridades, tanto a nivel federal como por supuesto las estatales y municipales, ¿no? Teuchitlán, este municipio del estado de Jalisco, ¿no? Que bien lo decías, pues ni siquiera está tan lejos de la Perla Tapatía, ¿no? Y aún así, pues lo que se puede referir de estos casos es que sin duda debe haber algún tipo de colusión, ¿no? Por las características de, pues incluso la cremación, o sea, vaya, hasta lo que tendríamos que haber percibido las personas que viven en los alrededores, claro, que sucedía en ese lugar, ¿no? Entonces, me parece que sí se tiene que investigar desde el tema de la colusión. El gobernador, pues, era Enrique Alfaro, una persona muy cuestionable, pero que hasta estos momentos no estamos viendo claridad en que se esté investigando a su gobierno. Y lo mismo en la anterior fiscalía, porque ahorita si bien hubo un cambio, tú lo decías, no es el primer caso. Al norte del país, pensando en Tamaulipas, ya había este tipo de situaciones, ¿no? Ahí creo que también es importante, y me voy con el discurso que ha manejado la misma doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Cuando ella le dice a un Donald Trump, es que aquí en México nosotros estamos trabajando con los jóvenes, no tenemos el problema de las adicciones que tienen allá, estamos trabajando con valores, sí,
Pero ojo, lo que no se está trabajando, lo que definitivamente se tiene que afrontar, pues ese es el tema de las desapariciones, ¿no? Si hay un pendiente de la administración, quizá el más grave de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues es primero haber reconocido que el problema estaba ahí. Me parece que Claudia tampoco puede cerrar los ojos ante esa realidad, porque esa sí es una muy mala carta de presentación de cosas que pues no tendrían que existir en México, ¿no? Y a partir del trabajo que hay que reconocer que siempre es de los activistas, ¿no? Y lo dice muy bien la activista Indira Navarro, ¿no? Que está al frente de estos guerreros buscadores de Jalisco. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Pues buscar a partir de la necesidad. Nosotros, y bueno, seguramente entre las personas que nos están siguiendo, sí habrá quien le ha tocado desafortunadamente vivir de cerca el tener una persona desaparecida. Eso es algo que nosotros, por más empáticos que queramos ser, no lo vives hasta que realmente estás hablando de alguien cercano, ¿no? Por eso dicen, llegamos y no nos cansamos, ¿eh? Llegamos sin equipos, sin herramientas, pero vaya, nos hemos hecho hasta especialistas como peritos. A partir de que nosotros estamos ahí, no dejamos de buscar a nuestros seres queridos. Entonces, me parece que pues es muy grave la situación, que esto es algo que el gobierno tiene que afrontar sí o sí, y una de las primeras cosas me parecería es justo que Claudia Sheinbaum platique con las víctimas de este país, que es algo que no ocurre en los últimos 6 años. Es terrible que de por sí la desaparición de las personas, y cuando es de forma masiva o en un espacio como las fosas clandestinas de Morelos, como lo que ha ocurrido en Tamaulipas, como fosas clandestinas que han encontrado aquí en Puente de Ixtla, en otras zonas, por supuesto, del país, en basureros, el caso de los normalistas, es una realidad que existe, que ocurre. ¿Por qué? Porque de pronto la familia dice, ¿dónde está mi primo, mi hermano, mi papá, mi hija? Es un hecho que no se puede ocultar. Que sean las familias quienes efectivamente, derivado de la ineficiencia o complicidad de las autoridades, terminen convirtiéndose en expertos buscadores con sus propias herramientas, con sus propios recursos, y que estén impulsando desde hace muchos años esta agenda. Morelos fue parte fundamental en el tema de las víctimas y los desaparecidos, con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, con Javier Sicilia, la propia Universidad Autónoma del Estado de Morelos, impulsaron muchísimo este tema para ponerlo en la agenda nacional, pero que el Estado todavía se resista, el Estado mexicano se resista a reconocerlo, me parece muy grave, porque es una realidad que ya existe. Es decir, yo no le encuentro sentido, Pedro, a que la presidenta, el presidente en turno, todavía nieguen o traten de ocultar esta realidad cuando es, uno, dolorosa, o sea, le afecta a las y los mexicanos, es un tema que no puede dejarse de lado, y que lejos de poner en manos de estas familias de víctimas las herramientas, el apoyo humano, económico, de recursos materiales para coadyuvar en la búsqueda, lo oculten. De todos modos, el Estado mexicano queda exhibido. O sea, cuando las familias encuentran estas fosas, estos espacios, el Estado mexicano queda exhibido. ¿No sería más fácil o mejor, en el debiera ser, en el ceteris paribus de los economistas, que el Estado mexicano asumiera que es una realidad con la que no ha podido terminar esta de los desaparecidos y la violencia de este tipo, y entonces realmente haya que las comisiones de búsqueda realmente funcionen y no sean entes burocráticos que nada más revictimizan a las familias? Pues tú lo acabas de decir, el problema es que hay un maquillaje en torno a la investigación de los desaparecidos en el que únicamente se busca eso, ¿no? Darle la vuelta y no entrar de fondo a un tema que es muy doloroso para las madres y para los, como le dicen ahora, ¿no? Las víctimas indirectas de las desapariciones o de los homicidios. Yo creo que esa es una deuda pendiente. Yo creo que lo mejor que puede hacer en este momento la comunidad internacional es, insisto, de manera muy puntual, ir señalando qué es lo que está mal, lo que se está haciendo mal en México. Y esos entes, llamados comisión de búsqueda, llamados... solo son plazas que se crearon y que no dan resultados, solo son plazas burocráticas, salarios. Por ejemplo, en el caso muy puntual de los periodistas, en el caso de el mecanismo de protección de derechos humanos, para defensores de derechos humanos y periodistas, desde un principio les dijimos, esto no puede ir junto. ¿Por qué? Porque a veces los que nos están amenazando son ellos. No podemos ir juntos en un mismo paquete. 2, no es lo mismo alguien que realiza una actividad remunerada a alguien que lo está haciendo bajo otras circunstancias o bajo otro esquema. Nosotros lo que estamos acercándonos es a solicitar la protección
porque en algún momento dado, bueno, pues los medios que nos contratan carecen de las facultades constitucionales de podernos dar esa seguridad. Hay dos dinámicas distintas, pero yo insisto, el punto es el mismo. Lo único que se han ido creando con las manifestaciones, con las protestas de madres, de familiares, de desaparecidos, lo único que ha ocurrido es que la respuesta del Estado mexicano es crear entes burocráticos que no están sirviendo absolutamente de nada. ¿Y con esto a qué me refiero? A que lo que ocurrió, lo que se ha descubierto en Teochitlán es únicamente porque las personas que están dedicados a ser buscadores pues recibieron una llamada anónima, buscaron y efectivamente sin pasar por el filtro de una fiscalía, llegaron y dijeron... O de una comisión de víctimas. De una comisión de víctimas, aquí hay huesos, aquí hay restos de zapatos, aquí hay playeras, ropa, y todo lo fueron colocando, documentando además de una forma ordenada, videograbado, lo fueron subiendo a sus redes, y conforme la gente se empezó a dar cuenta de la magnitud de lo que había ahí, es como empieza a reaccionar el gobierno mexicano y dice, ah, caray, sí es cierto, qué terrible. Qué sorpresa. Aquí en Morelos lo hemos visto. ¿Qué ocurrió? Que familiares de Wenceslao, de Oliver Wenceslao, localizan en la ciudad de Cuautla una fosa clandestina con 100 y tantos cadáveres. Lo mismo ocurrió en Jojutla y ha ocurrido en otros lugares donde, insistimos, llegan estas fiscalías, ahora fiscalías, y lo primero que ven, digo, ¿cuántas veces, en qué año? Recordarás, tú fue alrededor del 2010 que llegamos y los soldados nos dejaron entrar, no había protocolos todavía. Llegaron y vimos sobre la mesa y nos dijeron, miren lo que encontramos. Y nosotros dijimos, ¿qué es eso? Todas estas personas, todos estos documentos de estas personas son funcionarios del ayuntamiento de Amacuzac. Y aquí está el nombre... La nómina, ¿no? La nómina alterna. La nómina, pero ahí estaban los documentos de el que hoy está preso en la cárcel, Alfonso Miranda Gallegos. Estaba su licencia de conducir, su INE, y estaban otros documentos de regidores ahí en la mesa que te hablan justamente... Oye, ¿y sí sabemos que sigue preso? No sabemos todavía. No hemos confirmado. No, miento. No, personas de Amacuzac confirmaron que sigue aún preso. Justo esto que mencionas, Pedro, cuando yo decía, ¿por qué el Estado mexicano no reacciona previamente, no combate para disminuir esta, de entrada, políticamente, percepción internacional que tiene como un Estado que no hace nada respecto a los desaparecidos? Pues me parece que cuando la Fiscalía de aquella entidad llega y dice, pues aquí no hay nada, cuando la Fiscalía de Morelos, de Uriel Carmona... es que dicen que estaba muy grande. Está muy grande el rancho. Eso es lo que dice el actual fiscal. Pero es algo que no alcanzas a entender. Si se invierte... Sí lo entiendes. Cuando mete el concepto de complicidad, me parece que queda perfectamente entendible. Es absolutamente inverosímil que lo terminen descubriendo el colectivo y no la autoridad. Gente sin experiencia, sin un salario, sin un ingreso económico para realizar esa actividad. Tienes incluso aparatos que pueden hacer búsqueda o rastreos. Los sonares. Exactamente, para poder ver si hay restos a profundidades no tan altas. Pero ese es un tema que se tiene que seguir invirtiendo mucho, que fue una de las cosas que desde la semana pasada no han estado mencionando con la Secretaría de Protección. Ahora, yo creo que aquí hay temas que, marcan un antes y un después. O sea, el tema novedoso, muy lamentable, pues es la forma en la que están operando estos cárteles, ¿no? Lo que se descubrió que es captar a los jovencitos, ¿no? Que ya no es la primera vez, o sea, esto también viene de otros casos que han estado en Jalisco, ¿no? Y que llegaban entonces atraídos desde diferentes estados a centrales de autobuses, ¿no? Y que entonces desde ahí los llevaban a este lugar. Creo que ese es el punto que hoy tendría que estar la autoridad trabajando, ¿no? Y eso sí es un tema que pues le tendría que corresponder a un García Harfuch ya con las labores de investigación que también tienen, porque pues sí o sí tiene que impactar en la disminución de este tipo de delitos, ¿no?
Completamente de acuerdo. Vamos a hacer una pausa, Pedro, si te parece, un corte muy breve. Estamos transmitiendo a través de Super 98.1, también este espacio de opinión, por supuesto también a través del canal que ustedes ya conocen de YouTube, de Panorama 360. Vamos a hacer esta pausa y regresamos para continuar, para cerrar este tema y continuar con otros más. Muchas gracias y regresamos en breve. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mesa de opinión de Panorama 360. Estamos platicando antes del corte de esta situación de la crisis de desapariciones que no es nueva, no es del sexenio actual, tampoco del anterior, de López Obrador. Esto viene, me parece que incluso más allá del gobierno del PAN, el tema de las desapariciones. Hay casos documentados de personas que quedan arrojadas de helicópteros en puentes de la autopista y que es una forma que originalmente el Estado tenía, por eso se llaman desaparición forzada cuando es por parte del gobierno, pero que ha sido nunca copiada por parte de los grupos criminales. Pero nunca fue tan escandalosa como lo que ocurre en el sexenio de López Obrador, bueno, en el sexenio de Peña Nieto, de Calderón, el de López Obrador, que fue sumamente escandaloso, y lo que está ocurriendo actualmente. Yo insistiría, aquí lo que me parece a mí grave es que justamente hay una simulación, que tengamos un Estado mexicano que aparentemente dice que está investigando cuando investiga para no encontrar absolutamente nada. Y lo decimos no porque haya sido un hecho circunstancial, lo hemos visto en cada momento. Hemos visto aquí operativos que hacen. Bueno, ahora no nos dejan justamente acercarnos, nos limitan para que no... Porque evidenciabas con video. Porque no documentas y no es con el propósito de proteger la investigación y no es con el propósito... Sí, ¿qué interés tienes, no? Ajá, lo único que se busca es efectivamente evitar que quede documentado en la prensa que sus investigaciones son una absoluta y reverenda jalada que no llega a absolutamente nada. Nos tocó ver, por ejemplo, aquí había un espacio que se había denunciado en la zona de Huajintlán, si no me equivoco, en Amacuzac, donde hay un terreno muy plano en la parte alta de un cerro, y dijeron, pues es aquí, mira. Y pues, efectivamente la gente que iba denunciando lo que ocurría ahí, se veía mucha tierra removida. Digo, la gente que sabe de campo sabe cuando hay tierra removida. Y llega el Ministerio Público con perros entrenados de la Federación y le dice, solamente quiero que inspeccionen de aquí a acá. La inspección de un perro entrenado no tardó más que 15 segundos. Y en 15 segundos logró encontrar 5 cuerpos dispersos en el área señalada por el Ministerio Público, que le costaba extender la investigación durante media hora a un predio de 10,000 metros. Que les costaba extender la investigación, la excavación en el panteón de Jojutla, de la colonia Pedro Amaro, que se ha dilatado años y años y años y años, y van avanzando de 1 metro, de 2 metros, cuando testimonios de los vecinos señalan que esa zona era ocupada masivamente por camionetas del Servicio Médico Forense y vehículos particulares para depositar cuerpos. Ahora, nos tocó vivir en el caso Iguala, y uno de los grandes, creo que las primeras búsquedas que se hicieron en este país obedecen justamente a lo que ocurre en Iguala. Y sucede que llega la fiscalía, llegan los soldados, llega todo el mundo, ocupan bodegas de propiedad de este señor que era el alcalde, no recuerdo ese momento, de este señor, le hacen operativos en la casa, catean algunas 2, 3 bodegas, algunas otras 2, 3 oficinas del gobierno municipal. José Luis Abarca. De José Luis Abarca, de propiedades de la esposa. Pero todo el mundo decía, ¿a qué está jugando la federación? ¿A qué está jugando el gobierno estatal? ¿A qué están jugando si saben que ahí no van a estar las personas desaparecidas? No son colectivos, en realidad eran integrantes de las policías comunitarias donde eran originarios estos chicos. Toman Iguala, 4,000 personas armadas, civiles armados, pertenecientes a estas organizaciones de policías comunitarios, toman Iguala. Es un verdadero desfile de personas armadas, vehículos y vehículos civiles entrando con personas armadas. ¿Para qué?
para limitar el acceso al cerro. En esa noche fue una imagen sumamente espectacular en la carretera. Toman el cerro, cierran todas las vialidades, porque ya les habían dicho, 2 o 3 de ellos intentaron ingresar al cerro a hacer búsquedas de normalistas desaparecidos, y lo primero que se encontraron fue personas armadas de, aquí no pases, compa, porque aquí no hay nada, para ustedes no hay nada. Y dijeron, lo que hay que investigar es el cerro. Y Yo creo que claro que todos los ejemplos nos hablan que hay mucha simulación y que de repente pues hay casos que les interesan un poco más y entonces hay cierto enfoque. O que los exhiben más. El problema pues es que hay muchas autoridades en términos de procuración de justicia que están desacreditadas, ¿no? O sea, el decir por parte de Claudia Sheinbaum, lo va a traer la FGR, pues es que no es algo eso y nada es lo diferente. mismo. Claro, ahora yo creo que hay algo también muy importante en todo esto. Escuchando, ¿no? De pronto desde el discurso que se está manejando, que se habla constantemente de un centro de exterminio. Un centro de exterminio, pues estamos hablando en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Quien ha estado en alguno de los campos, tanto en Polonia o en Alemania, ¿no? Sobre todo, pues claro que es un ambiente muy similar al que se refleja en lo que están diciendo los colectivos y en lo que fueron transmitiendo en sus redes sociales, ¿no? Que es tétrico, pues el pensar en extremidades, ¿no? En ropa, vaya, en todo lo que ahí se detalla. Me parece que algo muy importante es que después de esto haya sí una aceptación y en términos de lo que dice la misma ley de víctimas, que haya un memorial. Porque al final lo que pasa en Alemania pues es que desde niñitos los llevan a los lugares, no justo a los campos de concentración, para que puedan entender qué cosas no se pueden repetir. Aquí claro. falta primero que haya esa aceptación. Ahora, del otro lado, no me parece que sea lo más adecuado que de pronto esto se utilice en diferentes medios de comunicación. Lo escuché, por ejemplo, en ADN 40, en donde dicen, es que ¿cómo es posible? No, esto por supuesto que es terrorismo. Es una situación grave, gravísima, por supuesto, pero abonar al tema centro de exterminio a partir de terrorismo, es que el terrorismo... Intervención estadounidense. Exacto, intervención estadounidense. Es que el terrorismo sigue estando pues en una óptica distinta a partir de un tema ideológico, ¿no? O sea, aquí... Es terrible lo que están haciendo los cárteles, pero su objetivo sigue siendo el mismo, ¿no? El objetivo es te reclutamos, te llevamos a otros lugares, nos sirves para nuestros fines, que son meramente económicos. Entonces creo que sí también se tendrá que salir un poquito ahí, pero no va a haber ninguna mayor posibilidad para el gobierno de Claudia Sheinbaum si no hay de entrada pues una aceptación de los desaparecidos que tenemos en el país, para que a partir de ahí entonces se empiece a trabajar realmente de la mano con ellos, ¿no? O sea, es terrible que todos tengan que decir siempre lo mismo, que pues la autoridad es totalmente indolente. Ahora, ¿a qué iba? Cuando empiezan a hacer las búsquedas en ese cerro, a mí me parece importante rescatar una. Lo primero que encuentran es justamente fosas con una gran cantidad de prendas y restos humanos de niños. Que eso fue, yo creo que la etapa más dolorosa. Yo debo reconocer que no soporté mucho tiempo estar en ese espacio, ver cómo había niños o restos humanos de niños, ropa y prendas de niños con todavía pedazos de restos humanos pegados a esos. Y fue una cosa verdaderamente tremenda para quienes estaban revelando eso. ¿Qué ocurrió? Que dijeron, es que no lo van a hacer ellos, porque ellos forman parte de esta mafia. No lo va a hacer el ejército, no lo va a hacer la Policía Federal, no lo va a hacer la Policía Estatal, lo tenemos que hacer nosotros. Y empiezan a hacer las búsquedas en el cerro y empiezan a encontrar la magnitud de lo que representaba albergar una mafia desde la presidencia municipal, cobijada por todos los demás niveles del gobierno, y que estaba prácticamente hecho el cerro un cementerio de todos los cadáveres que había. No es ajeno, en Morelos también hay lugares de esa característica. Los hallazgos que se han hecho en los propios panteones municipales no son una cosa menor. Es decir, hay cosas que nos guían a pensar que no podemos dejarle la investigación a la policía local, a las fiscalías locales, porque son justamente ellos quienes están involucrados en este tipo de delitos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y ese es lo que yo considero que en ese momento el Estado de Mexicano debe tener un reconocimiento
que tiene, y ya lo saben ellos perfectamente, muchos de sus elementos no trabajando para la ciudadanía, sino trabajando para el crimen organizado. Y lo que tiene que hacer el Estado mexicano ante la duda es dotarle a los ciudadanos justamente de esas facultades para que lo que hoy ocurrió en Teochitlán, Jalisco, no simplemente sea un video que sea una denuncia ante los medios, sino que sea una investigación hecha por ciudadanos que pueda ser presentada ante un juez con toda la legalidad, con todos los elementos. Doctora, usted tendrá mucho más detalles de lo legal, de lo que implicaría esto, pero me parece que de suyo, con todos los protocolos que en algún momento, o cosas que no pueden ser tan manejadas tan técnicamente por un ciudadano porque carece de los materiales, pero que sí. Que sí lo están haciendo, ¿eh? O sea, ellos llegaron y hicieron su embalaje y aquí están las muestras, los dientes, ¿no? O sea, todas esas... Sin tener ese conocimiento, fíjate que yo lo vi igual. O sea, lo tienen por experiencia. Llegaron, ¿no? y cuando se topaban, y no había conocimiento todavía de los buscadores. Y ellos son los más interesados además porque pues saben que se preserve. Eso, exacto, o sea, eso representará para alguna familia la tranquilidad de la verdad. Pero a ver, Pedro, se reformó el Poder Judicial, ¿no? La forma en la que se eligen los jueces, la temporalidad, el proceso se lleva a la democracia y se eligen jueces. Se ha reformado el tema de las instancias de seguridad pública, que si pasa a manos del Ejecutivo, que si es independiente, que si los exámenes de control y confianza, que si las evaluaciones. ¿Cuántas reformas, aparte de cambiarle el nombre de procuradurías a fiscalía, han atravesado a los entes, fiscalías, procuradurías de los estados del país, para que nosotros tengamos certeza de los policías? Se habla de que si cumplen o no cumplen, ¿qué porcentaje cumplieron los exámenes de control y confianza? ¿Cuándo hemos escuchado porcentajes de ministerios públicos que cumplen exámenes de control y confianza? O de los peritos, o de los preceptores que levantan los cuerpos. Me parece que son instituciones extremadamente opacas, que se sienten independientes en el mal sentido de la palabra, de que no hay poder, no hay justicia que les alcance. Digo, ahora, en Morelos conocemos lo que una fiscalía sí representa. ¿Qué está ocurriendo con el Estado mexicano al no dotar de estas facultades a los ciudadanos? Las buscadoras están siendo asesinadas, porque ellas sí están dispuestas a dar la vida por esta investigación. Si los burócratas que están a cargo de esto no quieren, porque dicen tenemos miedo de que nos vaya a haber represalias. Muchas gracias. Muchas gracias, que se hagan a un lado. Las madres buscadoras están dispuestas a dar la vida y lo han hecho sin tener las facultades ni la protección del Estado mexicano ni de nosotros como ciudadanos, de solicitarle a nuestros legisladores que legislen respecto al tema y que le quiten, por el amor de Dios, quítenle el monopolio de la investigación a las fiscalías. No pueden seguir sosteniendo el monopolio de la investigación. Eso ya es algo que no se tiene que debatir. Tienen que legislarlo, sí, en las cosas como esta, que es en el ámbito de los desaparecidos, donde creo que mucho nos vendría bien, entonces sí, copiar lo que hacen en el gabacho, ¿no? Que hay investigadores privados, hay cazarrecompensas, hay familias aquí que tienen perfectamente identificado al feminicida. Montan guardias. Tienen perfectamente identificado al agresor. ¿Sabe qué pasa? Que el encargado... No tenemos personal. No tenemos personal, no quiero ir a pararme a hacer 20 horas de investigación para ver si pasa el sujeto. No tenemos gasolina. Bueno, permítanme a mí como ciudadano pagarle a una persona, a un investigador privado, que vaya y lo detenga y lo presente inmediatamente, como ocurrió aquí en el caso era de apellido Gallo, este señor que le matan a su hija en Tepoztlán y a otras jovencitas que son secuestradas en su propio domicilio, y el señor tuvo que ir primero a investigar quiénes eran los asesinos, detenerlos y presentarlos ante la autoridad. Lo hizo sin tener la protección del Estado y sin tener las garantías justamente de lo que estaba haciendo era legal. Ante el escándalo mediático que se hizo, Eduardo Gallo, no les quedó más remedio que reconocer que estas personas que siguen actualmente presas aquí en los penales de Morelos, pues sigan cumpliendo con esta condena. Pero yo insisto, aquí hay un problema, que el legislador lo ha visto, lo ha palpado. No se trata de que lloren con las víctimas, no se trata de que estén dándoles de apapachos. No, hagan algo, por el amor de Dios. O sea, quítense esto cuadrado, esta rigidez. El margen.
acompañada de estupidez de ver una realidad y no ponerle solución. La solución es, tenemos una fiscalías en todo el país que no sirven para fregada la cosa, y lo que se necesita es o la idea de Sicilia de que llegase un órgano tribunal externo que pudiera hacer las veces de remover, digamos, toda la porquería y comenzar a mover al interior de estas fiscalías las investigaciones, o bien que le permitan a los ciudadanos tener facultades para que las investigaciones, que ya de por sí realizan. Está la figura de coadjuvancia, ¿no? Pero no, en la práctica no está ni siquiera... Solo es conocimiento. Y solo es conocimiento del expediente, ¿no? Exactamente. Pero, o sea, el abogado que va como coadyuvando con el MP. Sí, Exacto. claro. No Bueno, hay muchas cosas. Y además entiendo que no hay hay como un procedimiento muy claro, ¿no? Como para que las víctimas digan, no, permíteme. O sea, aquí está en la ley, lo acabo de ver, pero dice que si tú no me das visa de 48 horas, estás cometiendo un delito. O sea, de acuerdo al procedimiento, tienes que tú, en cuanto ya tengas la carpeta, en cuanto yo termine de hacer mi denuncia, inmediatamente entra en operación la coadyuvancia. No hay, digamos que, claridad en la forma en la que se da la coadyuvancia y hasta dónde. Pues hay, sí, el acusador coadyuvante. O sea, vaya, tendrá que ser ese acompañamiento, pero claro que pues también sería muy oneroso de pronto para una víctima pensar en no solo el abogado, ¿no? Sino también tengo peritos que estén acompañando, que de hecho hay pues muchos que sí van en ese sentido, ¿no? Pero pues sí, en términos de lo que se requiere para hacer una búsqueda, pues, más bien algo tendrá que pasar para que se pongan a trabajar, ¿no? Ese es el tema de la crisis, tragedia de los desaparecidos y las desaparecidas en nuestro país. Sigue vigente, lo vemos, y así surgen los casos, ¿no? De pronto se destapa una cloaca y entonces pasaremos seguramente a Tamaulipas, a Morelos, a Guerrero. Es un tema porque justamente son casos que están ocultos bajo tierra. Entonces hasta que llega un colectivo, hay una llamada anónima, pues se descubren. Esto lo seguiremos analizando, por supuesto, aquí en el espacio de Panorama 360, pero mientras esto ocurre, y me parece que justo, Pedro, para enlazar los temas, este es el caldo de cultivo, de pronto, que permite que personajes extranjeros, gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos, pues utilicen este tema, que me parece, pues tiene razón en la explicación, en el argumento, me parece que no así en la resolución, en las formas, para decir que pues hay un narcoestado, ¿no? O un estado mezclado, un gobierno mezclado con criminales en nuestro país o en las entidades. Y justamente en este contexto ocurrió el tema de los aranceles, que luego ya no fue tema porque se echó para atrás nuevamente Donald Trump, hizo una pausa, pero pues ya estaba cantada la convocatoria, ni modos de echar atrás toda la mecánica para que la gente fuera a acompañar a la doctora Claudia Sheinbaum allá al Zócalo de la Ciudad de México, y se llevó a cabo este Arancel Fest, que bueno, tuvo un montón de matices, desde los desaires, desde estos elementos simbólicos, ya nos dirá la doctora, utilizados puntualmente por la oposición para hacer leña justamente, pero también nuevamente muestra la convocatoria y la respuesta que tiene el gobierno mexicano de la doctora Claudia Sheinbaum. Doctora. Fíjate que yo ni siquiera diría que son como ocupados por la oposición, porque creo que sí está muy borrada la oposición. Aunque si en oposición encontramos medios de comunicación, ahí quizás claro, sí, ¿no? Que de inmediato entonces pues estuvieron marcando como noticia, no como tal la convocatoria, poniendo el discurso, loop, el video. Y tampoco lo que había ocurrido días antes, que era algo muy bueno, ¿no? O sea, la posibilidad de que se volviera a aplazar y con esto que le saliera de nueva cuenta bien la relación con Estados Unidos a Claudia Sheinbaum. Ahora, déjame pasar un poquito como a lo que, ¿por qué sí, por qué no? Hay quienes dicen, es que pues sí ya estaba arreglado para que se hace la convocatoria. Tú acabas de decir algo muy importante, Héctor, que tiene que ver con las encuestas, con la popularidad que tiene la presidenta de la República, y yo mencionaba en la ocasión anterior que ese es el músculo que pretende mostrar la presidenta, ¿no? O sea, el decir, hoy esta es la plaza pública por excelencia donde transcurre la vida política del país y entonces pues aquí vamos a hacer un evento. Esto no está separado del tema de la convocatoria, porque si bien pues siempre habrá, sobre todo pues entre la misma oposición, ¿no? Críticas acerca de que si había personas que se les facilitó llegar por los gobernadores, por ejemplo, doctora, que si había acarreo. Me parece que ese es como un paliativo que se quiere dar la misma oposición, porque al final pues está reflejando lo que está en las encuestas y eso no se le puede regatear en ningún momento a Claudia Sheinbaum, ¿no?
Ahora, ya en el discurso, a mí no me gustó, me pareció que pues no había realmente nada novedoso, ¿no? Claro. Porque no había necesidad, ¿no? Porque no había necesidad, entonces ya no hubo como vamos a anunciar cuáles van a ser las medidas, pues no terminaron siendo como tal, como a ver, vamos a hacer esto y aquello. Sin embargo, bueno, sí hay muchos elementos que retoma, ¿no? Por supuesto, el liderazgo del mismo movimiento, mandando saludos a Palenque, ¿no? Pero también haciéndose ya de su propio liderazgo. Y creo que el tema de estas personalidades, que todas, por cierto, están tratando de levantar la mano de cara a la asociación, aunque sea tan temprano, pues deja ver esa ambición que no está en todos los que se encuentran en el movimiento en este momento, ¿no? Que cuando pensamos en las preocupaciones que tiene una presidenta, cuando está pasando esto tan terrible en Jalisco, cuando pensamos en que está preocupada por qué va a pasar con la economía, tienes a unos sujetos que pues decidieron no seguir los protocolos. Digo, esto claro que hubiera sido impensable que no te hubieras dado cuenta cuando llegaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ellos se mantienen en su selfie. Me parece que, si bien no podríamos hacer, yo creo que una comparación entre una Luisa María Alcalde, que pues todavía es muy joven y que esperamos que tenga una carrera que pues sea basada en esos principios que se presumen en el obradorismo, definitivamente sí hay unos que pues son impresentables, ¿no? Como un Adán Augusto, como un Ricardo Monreal, o peor aún, como un Manuel Velasco, que eran de los que pues estaban ahí dándole la espalda a la presidenta, ¿no? Entonces creo que ya te empieza a reflejar que pues dentro de Morena pues sí hay muchos que están distraídos, que no se encuentran en estos momentos preocupados por la carga tan fuerte que tiene el gobierno federal en todos estos ámbitos que hemos mencionado, ¿no? Cuando pasa todo esto, no, hay quien está por otro lado tomándose la selfie y pues tratando de decir, miren, no somos aquí una serie de presidenciables. Es lamentable el tema de Andrés López Beltrán, pues se ha querido como estar manejando mucho porque ha cobrado cierto liderazgo. Público, que ya tenía, lo hemos dicho acá, ¿no? Sí, cierto liderazgo, digamos, en Morena, ¿no? Porque pues ha sido el que le toca, porque absorbió esta función de la credencialización prácticamente, y entonces pues con todo el mundo se anda tomando la fotito y todo eso. Pero bueno, años luz, por supuesto, ¿no? O sea, está muy osado decir es que va a ser en algún momento presidente o va a ser uno de los presidenciables. Está osado totalmente y bueno, tendrá que irse ganando también un lugar, que un lugar de acuerdo a los principios obradoristas, pues no tendría nada que ver con estar en una valla en donde estás ignorando lo que pasa y sobre todo que quienes están al centro, y ese es el tema López Obradorista, pues es el pueblo y no esos politiquillos. Y mucho menos justamente yo creo que es más del Comité Directivo Nacional de Morena, ¿no? Yo creo que es más preocupante cuando, si nos ponemos a reflexionar que este acto tenía como propósito enviarle un mensaje a la comunidad internacional y al mismo Donald Trump, pues flaco favor le hicieron a la presidenta, que esto que debió haber sido su discurso, la principal nota, fuera una estupidez por parte de estos personajes políticos que sí, porque ni siquiera es un desaire, o sea, es literal una distracción y debieron haber rodado muchas cabezas de asesores porque es imposible que no haya alguien que les dijo, oigan, ya dese la vuelta porque ya va a pasar la presidenta. En el sonido local se dijo, le damos la bienvenida a la presidenta de la República. En ese momento, si tú eres consciente del lugar en el que estás, lo primero que haces es dejas de voltear a otro lado y efectivamente diriges tu vista hacia donde va a ingresar la presidenta. Llevaban esperando este discurso prácticamente 2 semanas en los que ya se había hecho el anuncio y era además sumamente interesante después de la llamada que se había dado el viernes entre Donald Trump y la propia presidenta. Ya sabíamos más o menos de qué venía, que las cosas ya no estaban tan álgidas, pero era interesante escuchar a la presidenta. Yo creo que quienes estuvieron presentes, y de verdad, yo sigo insistiendo, muchas de esas personas, aunque tú insistas en llamarles acarreados, muchas de esas personas fueron... ¿Solo eran acarreados en el PRI? Ahorita ya tienen otro fueron nombre. De corazón. Es muy distinto. Fíjate que yo todavía alcancé a ver movilizaciones masivas en el PRI, donde la gente iba convencida de que iba a un asunto de carácter institucional, no como acarreados, o sea, gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo en ese lugar. En este caso, en el caso de Morena, me parece que todavía hay gente que efectivamente tiene el deseo de tenía el deseo de estar en estas concentraciones o en esta concentración en específico y se le dieron las facilidades. La mayoría de la gente estaba atenta
estaba atenta a lo que estaba ocurriendo y estaban atentos al discurso. No me puedo imaginar cómo estos políticos, teniendo el nivel que tienen, escuchan en el sonido local, recibimos a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y no sean capaces, en su egolatría, de voltear o por lo menos decir, oigan, compañeros, espérense un momento, va a salir la presidenta, y tomarse un momento a que pase la presidenta por cortesía. Yo insisto, no se trata de Claudia Sheinbaum per se, la persona, es la investidura de la presidencia, claro, la que tienes la obligación constitucional de respetar como mexicano, te guste claro, o no te guste. No sé si coincidan, es que el presidente López Obrador, y así entendí lo que dijo doctora, no le hubieran hecho eso. Ah, por supuesto que no. Es un problema, definitivamente es un problema al mismo interior de Morena, ¿no? Ahora, yo creo que ahorita que decías acarreados, definitivamente hay muchas personas que llegaron por su propio pie. Creo que hay que separar. Una cosa es cómo operan gobernadores que querían acomodar al lugar, decir, mira, yo traje a tantos, que fue el caso, por ejemplo, de Sinaloa, ¿no? Mucha gente con banderas de Sinaloa. Pero no puede ser, ojo, oposición, no pueden autocomplacerse. O sea, es imposible que para decir, es que todos eran acarreados, se engañan solitos ustedes, porque al final, pues estamos hablando otra vez, mejor hay que entender cuál es el fenómeno que hace que esté arriba del 80% de aprobación Claudia Sheinbaum. Claro, pues así las cosas. Lo que sí hay que destacar es que en este mensaje, digo, para no dejarlo pasar, hubo este planteamiento, no nada más comentarlo, lo que propone Claudia Sheinbaum ante esa situación, que efectivamente ya estaba de más, por lo menos en el momento. No quiere decir que ya no vaya a ser necesario fortalecimiento del mercado interno, seguir aumentando el salario mínimo y el bienestar del pueblo como primer punto, ampliar la autosuficiencia alimentaria en alimentos básicos y energéticos que se produzcan en México y que se consuma en México lo que se produce en este país, promover la inversión pública para impulsar la creación de empleos, construcción de carreteras, obras en temas de agua potable, de obras de beneficio social, 1 millón de viviendas, que son temas que ya había planteado, o sea, no son temas efectivamente incrementar el salario, novedosos. Sí, también ya lo había tocado, ¿no? Promover la producción nacional en el mercado interno con el Plan México, lo del nuevo logotipo, la imagen de Hecho en México, y fortalecer la base del proyecto de nación, es decir, los programas del bienestar, la entrega de recursos a las familias y a las personas vulnerables y no solamente vulnerables. Entonces, pues estamos en este lapso de y evaluando a una semana de este anuncio de poner los aranceles. Posponer los aranceles. ¿A quién le ha ido peor? Digo, hagamos una evaluación. ¿A quién le fue peor con estas decisiones que lo único que han provocado es incertidumbre en los mercados? Claro. Las consecuencias las está pagando el propio presidente Donald Trump por estas decisiones que tomó. Hubo una caída, el propio Elon Musk, hasta memes le han estado haciendo. Pero la red se cayó por un ciberataque, dice, ¿no? Bueno, la red y aparte sus acciones en la bolsa de valores. Entonces, una cosa es su red y también las consecuencias económicas que ya tiene su propia empresa, justamente por decisiones que me parece a mí no corresponden a la realidad de un mundo que desde hace ya más de 30 años va en camino imparable hacia la globalización y que hoy, pues de repente resulta que pretenden cerrar las fronteras. ¡Viva la globalización! Se nos acaba el tiempo, doctora. Hay un tema que se quedó pendiente. La siguiente semana lo tomamos. Me parece que seguirá en la agenda, que es el de la despenalización del aborto en nuestro estado. Pero bueno, nos da tiempo para un comentario final breve, doctora, por favor. Bueno, sí, referirme al tema de la despenalización del aborto es muy importante porque, bueno, tuvimos en el marco del 8 de marzo, ¿no? Es increíble que siga existiendo ese pendiente en el estado de Morelos, cuando ya la Suprema Corte te dijo hace muchos años lo que tenías que hacer, y que, bueno, sigue siendo un tema de consenso, ¿no? Se tienen que poner de acuerdo 20 representantes, que algunos son muy mochos, y que pues entonces eso impide que haya realmente un ejercicio. La mayoría, porque en el último y nadie quiere cargar con la decisión. 5 nada más que acudieron, de 20. Es increíble que nadie quiera cargar con una decisión que pues somos ya de los últimos estados que faltan, entonces sí o sí pues hay que avanzar en eso. Es un tema muy pendiente. Sí, 22 de 33 estados, 32. Sí, creo que somos ya de los... Ya contando la Ciudad de México, 32 estados. Sí, efectivamente, yo digo, es una deuda que se tiene. Lo que hay que dejar en claro es exhibir que los que no fueron, así sean la mayoría, 15, hay que señalarlos.
hay que señalarlos. Y entre esos ausentes, alguien que ha utilizado la bandera del feminismo de manera muy constante, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, dirigente del PT, ha dicho que es el tema de temas, pero cuando se requiere que esté ahí presente para la votación, bueno, a lo ¿no mejor está? estaba comiendo tamalitos de pescado allá en Ayala o estaba en Texas en algún jaripeo, digo, bueno, por lo menos es lo que yo veo en sus redes sociales. Así que, pues ojalá que la siguiente convocatoria de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, pues sea congruente con lo que ha dicho. Con lo que Ya ha nos dicho, vamos, que Pedro. va a llevar este tema. Así es. Pedro, muchas gracias. Doctora, muchas gracias como siempre por su Gracias. participación. Gracias por estas opiniones, que al final son nuestras opiniones. La más importante es la que usted allá en casa, en donde nos vea, tome. Aquí tenemos una cita para la próxima semana con más opiniones en Panorama 360. Muchas gracias a todo el equipo de producción y, bueno, pues hasta la próxima. Panorama 360. Un análisis desde todos los ángulos.